Episodio presentado por Constructora GRCC. O asesoramos a desarrolladores y dueños de dinero y de tierra a originar y a co-desarrollar negocio inmobiliario. La industria de análisis de mercado siempre se va a fundamentar en replicar lo que alguien ya hizo en el pasado de manera exitosa. Creo que sí existe como una materia muy valiosa en la Escuela de Ingeniería Civil con los chavos y los egresados que tienen una capacidad de pivotear a cambiar las ciudades y la forma en la que vivimos. Porque es mucho más fácil explicarle a un ingeniero civil cómo hacer un modelo financiero que a un financiero cómo estructurar una planta y un sótano y el impacto de una estructura y un claro de columnas y un sistema constructivo. Ahorita mencionaste Arboleda. Un espacio comercial en planta baja, muy anclado en experiencias y alimentos, donde la gente puede ir a pasear y a comprar, muy cerca de las zonas donde puedes vivir y trabajar. El reto era encontrar quién era ese mercado que podía vivir en una sola recámara y que tenía 2.400.000, 2.700.000 pesos para pagar un departamento de muchísimo lujo, con muchísimos acabados. Entre más mamás viendo desde la ventana de su casa hacia el parque, más seguro va a ser ese parque. No es el que tiene más policías. No existe un proyecto exitoso que yo conozca que no nazca con un desarrollador diciendo es que este es el último terreno y es el mejor terreno y entonces quiero aprovecharlo. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de tener este nuevo episodio de Born to Build y bueno, recordarles que es importante que escuchen completo los episodios que están en YouTube y en Spotify. Creo que son de gran edificación. Justo esta semana platicaba con compañeros y amigos que están, unos en Estados Unidos, otros en Latinoamérica, y están escuchando los podcasts y son temas muy interesantes de edificación para todos los niveles del desarrollo profesional de un ingeniero civil. Y estamos en el TEC de Monterrey, en las instalaciones del Born to Build, que es el Build My Maker Space, que es un espacio remodelado, justo para enseñar en líneas sobre la construcción 4.0. Y hoy tenemos de invitado a Héctor González. Héctor, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Bueno, Héctor también participa aquí activamente con algunos proyectos de clases que, bueno, tiene la representación como socio formador y justo está ya vinculado con el TEC como 4 o 5 años, ¿no? 4 años con la concentración, sí, 4 años. Con la concentración en inteligencia inmobiliaria. Y bueno, Héctor, platícanos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué llevas haciendo desde que empezaste a ser ingeniero civil? Con mucho gusto, y es que nada, gracias por la invitación. Qué padre quedó el espacio. La última vez que vine yo aquí fue una revisión de calificaciones con el doctor Yomans, que te recibía con un no voy a negociar. Por aquí estaba en una esquina ahí su oficina, que está diferente, se siente distinta la emoción de llegar acá. ¿Cuál era por dónde empezar? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Hoy mi trabajo es ser director general de Prosperia, que es una firma de inteligencia y de consultoría inmobiliaria. Hacemos o asesoramos a desarrolladores y dueños de dinero y de tierra a originar y a co-desarrollar negocio inmobiliario. En todo el país tenemos alguna oficina en Texas, tenemos 3 oficinas en México, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y eso es lo que hacemos. O sea, me gusta describirnos como co-creadores de ciudades, como co-creadores de espacio construido que resuelva de mejor manera la necesidad del mercado, que cambia mucho más rápido que lo que la industria del desarrollo a veces es capaz de evolucionar. Entonces, eso es Prosperia y eso es lo que he estado haciendo los últimos 18 años de mi vida. Prácticamente desde que salí de la Escuela de Ingeniería Civil, con una idea tal vez un poco diferente de lo que la profesión iba a hacer o podría hacer. Pues sales de la escuela con una carga académica muy enfocada en cosas muy técnicas, ¿no? Hoy estoy en el consejo también de la Escuela de Ingeniería Civil. Me gusta mucho presumir que no era para nada el mejor alumno, pero Oye, pero lo logramos. pero lo logramos gracias al esfuerzo de muchos, incluido tú, Doc. Pero al final creo que el contenido académico está muy enfocado en el TEC a pues, la cuestión técnica. O sea, ¿no? Ves obras hidráulicas, ves estructuras, ves pues, un proceso de ingeniería de edificación. Sí. Y en mi caso, yo llego a estudiar ingeniería civil con una idea un poco diferente, más de creador de espacios, nunca pensando en ser arquitecto ni ser urbanista,
pero siempre buscando como el propósito de por qué el acueducto, por qué la carretera, para qué el edificio, para qué la escuela, para qué el museo. Y eso es lo que me lleva realmente a formar Prosperia. El TEC y la Escuela de Ingeniería Civil me enseñaron mucho a ser muy crítico, y creo que ese es el valor más grande que hoy conservo de esta etapa. Ahorita que bromeaba del doctor Yeomans, todo tenías que poderlo demostrar, ¿no? Y a veces no importaba tanto si el resultado era o no era, pero cómo habías llegado a ese proceso era lo que te salvaba de una mala calificación. Y creo que la industria inmobiliaria hay que verla como una industria no de construcción, sino como una industria de solución, de integración de muchas cosas, que a mí la Escuela de Ingeniería Civil me dio esas herramientas para poder diseñar el precursor de nuestro modelo de inteligencia actual, ¿no? Nuestro algoritmo que tiene 15 años aprendiendo, o que me dio la herramienta inicial para diseñar la primera versión de nuestro proceso de originación, nuestro proceso de co-desarrollo, dirección comercial. Lo que digo en la oficina y a todas las personas que llegan nuevas a integrarse es: tienes que ser capaz de darle para atrás o para adelante tantas veces como quieras, y todo debe hacer sentido, ¿no? La industria inmobiliaria creo que carece de ese rigor de la ingeniería, y últimamente se volvió más un negocio o de financieros, que son muy buenos pero son muy fríos, saben ingreso, costo, utilidad, y el propósito medio se pierde, o de arquitectos, que a veces la formación los lleva a ser muy, muy críticos solamente de la parte formal y de la parte funcional, pero no tanto del negocio ni de cómo se integra al resto de la ciudad. Y otra vez, un reto de vivir la Escuela de Ingeniería Civil con tantas aristas y con tantas cosas, eso a mí me llevó a no hacer concreto, o a no hacer obra hidráulica, o a no hacer carreteras, que todas me emocionaban, Sí. ¿no? O sea, todas y todas suman al final y las integras hoy. Y pregunta, ¿cómo nace la idea, el sueño de Prosperia? Nace porque cuando yo decido ser ingeniero civil, te digo, yo tenía una idea distinta de un ingeniero civil. Y es una anécdota muy chistosa que hoy los clientes, sobre todo los clientes de muchos años de Prosperia, ya es casi broma interna, pero yo estaba de vacaciones en Egipto a los 18 años, 19 años. Eh, una parte de ese viaje era en el río Nilo, y vas viendo como desde el río ciertos templos. Y con la libertad, que no ves límites a tus 20 años, en una reflexión de la que hubiera estado padre haber sido faraón, para que una cultura creada a través de los espacios que construías pudiera preservarse o pudiera vivir miles de años. Y con esa idea me quedé, ¿no? Y yo asociaba a un faraón a un constructor, y asociaba a un constructor a un ingeniero civil, y llego con ese sueño a la Escuela de Ingeniería Civil, a estudiar Ingeniería Civil, para luego darme cuenta después de 5 años, pues que sí iba a aprender a hacer ríos, canales y presas, pero me faltaba la parte de este propósito del por qué, de dónde venía, cómo se decide, cómo va un edificio en un lugar o en otro. Y hay estos eventos de los congresos de ingeniería civil, ¿no? Que hacen la sociedad de alumnos, la SADIC. Y yo pues estaba muy metido en todas esas cosas, y un buen año, a diferencia de todos los conferencistas que habían asistido en 4 o 5 congresos que había ido, llega Yamal Chamoun, que era el dueño en ese momento único de Escala, una gerencia de construcción, y me llama mucho la atención porque me toca recibirlo, y a diferencia de todos los demás, no traía botas de obra, no traía un chaleco, no traía un casco, no llegó en una pick-up con 1000 marcas, se bajó de un Mercedes-Benz Serie 5 gris convertible, que lo tengo aquí grabado, con un traje impecable, zapatos boleados, de corbata, y en ese momento fue: pues yo quiero ser como este. O sea, yo no quisiera ser el director de concreto de Cemex, o sea, no quiero andar en la tierra, y realmente buscando sombra y aire acondicionado, es que llego a Escala, ¿no? Mi experiencia con la ingeniería civil era más la construcción. Entro a trabajar ahí, primero a hacer prácticas y luego como consultor junior en una unidad de negocio de consultoría. Ahí conozco a mi actual socio, a Emanuel Perales, que era mi jefe. Y ese es el punto de conexión inicial. Muy bonita experiencia, muy padre todo, pero en 2008 se da esta coyuntura de la crisis financiera, de los financiamientos subprime, y pues muy buen trabajo, chavos, muy, muy padre,
pero pues tenemos que recortar los directos de operación y pues Héctor, te deseamos todo el éxito del mundo y que te vaya muy bien. Y salgo yo de Scala con en una etapa muy parecida a la actual, o sea, con un mercado inmobiliario de desarrolladores inmobiliarios ávidos de información, ávidos de planear negocios de una manera diferente. Y aunque era una época financieramente muy compleja, Sí. pues yo estaba soltero, no tenía ni novia en ese momento, y empiezo a buscar maneras de ayudar a estos desarrolladores. Y la pregunta común era, ¿qué producto hago? ¿Cuál es el negocio que tengo que hacer? Y aquí viene otra parte de comercial de la Escuela de Ingeniería Civil, porque generalmente quien hacía esto eran mercadólogos, ¿no? Empresas de consultoría en mercado. Y lo hacían desde una manera muy cualitativa, muy de observación, muy de percepción, con herramientas que hoy yo critico mucho porque no miden realmente datos duros, sino más bien documentan percepciones. Y ahí es cuando me doy cuenta que la ingeniería civil y las matemáticas y todo esto que había aprendido lo podía utilizar para integrar un algoritmo que realmente pronosticara ingresos y demanda y capacidad de gasto, que integrado a la parte cualitativa me pudiera dar una definición de un producto. Y el primer proyecto que hacemos sin que la marca Prosperia exista es Magma Towers para Grupo Inmobiliario Monterrey, que lo relevante de ese proyecto para quien no sea de Monterrey es que Dos torres, ¿no? son 2 torres, pero en ese proyecto se trataba de encontrar y hacerlo de manera muy exitosa, cómo vender departamentos, porque es un producto de departamentos, que midieran la tercera o la cuarta parte del área promedio que tenía la zona Valle Oriente en ese momento y que se pudieran vender a 2 o 3 veces más caro el metro cuadrado que el resto de la zona, ¿no? Ese terreno tenía... Buen reto, ¿no? Era un buen reto. Ese terreno tenía mucha densidad permitida, pero de nuevo, como las herramientas de mercadotecnia que se utilizaban para medir el mercado se basaban en voy a ver qué se vende alrededor, y eso se llamaba estudio de mercado. Si alrededor solamente había departamentos de 150 metros cuadrados que se vendían en ese momento a 15,000 pesos el metro cuadrado, la recomendación de mercado del consultor era hacer departamentos de 150 metros cuadrados a 15,000 pesos el metro cuadrado. Magma tenía departamentos en promedio de 52 metros cuadrados a 49,000 pesos el metro cuadrado. Entonces, y a pesar de ser tan caro por metro cuadrado, costaba la mitad que un departamento típico en la zona. Y la tesis en ese momento fue que si teníamos un producto de la mitad de precio, aunque fuera más compacto, podíamos acercar a un mercado por menos dinero Quiere vivir en la zona. que quiere vivir en la zona. Y el reto era encontrar quién era ese mercado que podía vivir en una sola recámara y que tenía 2,400,000, 2,700,000 pesos para pagar un departamento de muchísimo lujo, con muchísimos acabados. Hicimos ahí un montón de cosas con bases de datos de tarjetas de crédito, tal, y realmente definiendo segmentos de mercado es como inicia, ¿no? Después con ese mismo grupo de desarrollador hicimos 9 proyectos más. Wow. Y el resto, pues, es historia. Ha sido un proceso de ir construyendo y construyendo y construyendo con un enfoque de se tiene que vender, pero que se venda bien y con una buena utilidad no es suficiente. Tiene que generar un impacto positivo en el entorno. Y si hoy piensas en Valle Oriente, seguramente piensas en Magma Towers. O si hoy piensas en Valle Poniente, seguramente piensas en las Huastecas, que es otro proyecto que hicimos. O si piensas en Valle del Campestre, piensas en Sofía o en Arboleda, que es un proyecto que hicimos también acá. O sea, el hacer que estos productos sean tan llamativos que el resto de la industria los copie. O sea, de alguna manera estamos como asumiendo y resignándonos a que la industria inmobiliaria y la industria de análisis de mercado siempre se va a fundamentar en replicar lo que alguien ya hizo en el pasado de manera exitosa. Entonces, si somos capaces de encontrar productos que nadie más está viendo, estos océanos azules que nadie más está viendo, y damos oportunidad de que el resto de los desarrolladores o el resto de los consultores tomen ese como base y repliquen, entonces yo veo que puedes construir realmente mucho valor dejando como estas piezas de evidencia, ¿no? Prosperia tiene una capacidad toda para atender muy pocos proyectos, muy pocos desarrolladores, muy pocos lugares, pero tratamos de ser muy llamativos y tratamos de ser muy, muy compartidos en este proceso de
explicar cómo es que lo hicimos, justificar cómo es que se logra para provocar de alguna manera eso, o sea, que se repitan estas maneras de construir espacio que después puedan cambiar la forma de vivir de la persona en una ciudad, ¿no? Puedes quejarte del tráfico, puedes quejarte de la falta de servicios urbanos, puedes quejarte de un montón de cosas, o puedes actuar para inducir que ese impacto provoque multiplicadores alrededor de esas cosas, ¿no? Y para mí no hay mejor manera de explicar cómo la densidad vertical reduce el tráfico que mostrando un proyecto ya construido de uno de nuestros clientes, donde una zona con conflicto vial, de repente al aumentar su densidad, no nomás reduce el conflicto vial, sino aumentas la seguridad en la banqueta, multiplicas por muchas veces la venta de los inquilinos comerciales y eso al final pues siempre se va a imitar, ¿no? Es este deseo del Héctor de 19 años queriendo encontrar un camino a ser faraón, dándose cuenta de que los faraones ya existían en las 52 capitales de México. Sí. Y lo que había que hacer era hacer como como un caddy del golfista que le decía por aquí, por acá, esta es la información de demanda real, irlos acompañando y de alguna manera dejar que esa idea y que ese proyecto inicial continuara expandiéndose en la ciudad. Y así hemos hecho, pues de Magma Towers a hoy, casi 2000 proyectos. Wow. Co-originados con nuestros clientes desarrolladores. A pesar de que son muchos proyectos, tenemos realmente pocos clientes. Somos de hacer cuentas muy largas. Sí, porque eso al final es algo bien valioso. Con el TEC, por ejemplo, tenemos trabajando 16 años. O sea, intensamente los últimos 13, desde que empezó la planeación de Distrito TEC. Sí. Hasta el día de hoy. O sea, son relaciones así de profundas, así de longevas y así pues complejas de alguna manera, ¿no? Y yo no, siempre das resultados, ¿no? Para mantener también. Y soy muy metiche, entonces pues primero como consultor y luego como socio formador en la concentración y luego como consejero en la Escuela de Ingeniería Civil y luego para mí eso es hacer una relación, tratar de hacer que permee y son muy divertidas hoy mis interacciones en el consejo de la Escuela de Ingeniería Civil porque pues 90% de quienes estamos ahí opinan que el ingeniero civil debe ser un técnico, ¿no? Un experto en carreteras, el mejor en obras hidráulicas. Y yo, junto con un par de compañeros y del consejo, somos como los prietitos en el arroz que dicen, sí, pero también somos buenos para desarrollar inmuebles, también somos buenos para hacer inteligencia de mercado, también somos buenos para hacer urbanismo, aunque no seamos arquitectos, también tenemos estas capacidades adicionales a la tecnología del concreto o a las estructuras o a tal. Y honestamente creo que sí existe como una materia muy valiosa en la Escuela de Ingeniería Civil con los chavos y los egresados que tienen una capacidad de pivotear a cambiar las ciudades y la forma en la que vivimos. Mucho más que un arquitecto, mucho más que un mercadólogo, mucho más que un financiero, porque es mucho más fácil explicarle a un ingeniero civil cómo hacer un modelo financiero que a un financiero cómo estructurar una planta y un sótano y el impacto de una estructura y un claro de columnas y un sistema constructivo. Es mucho más fácil enseñarle a un ingeniero civil con un método y un proceso, que eso es lo que hacemos mucho, cuál es la receta para ser exitoso en las ventas, que a un vendedor explicarle por qué puede o no puede decir o argumentar cierto atributo en el edificio cuando no entiende el impacto que tiene el costo o la técnica de construcción. Claro. Entonces, ha sido pues como un zigzag de experiencias profesionales, académicas y con los mismos clientes que son los que nos acompañan en este proceso de crear espacios, ¿verdad? Oye, platicas un poco, ahorita mencionaste Arboleda. Creo que es de los proyectos icónicos, ¿no? En la ciudad. Todo el mundo quiere hacer una arboleda en su ciudad. Quiere vivir en Arboleda. Sí. Se dice un poco del cómo nace esta gran idea, ¿no? Nace como una necesidad de aprovechar el mejor terreno o de los mejores terrenos que quedaban en la ciudad. Creo que no existe un proyecto exitoso que yo conozca que no nazca con un desarrollador diciendo es que este es el último terreno y es el mejor terreno y entonces quiero aprovecharlo, ¿no? La verdad es que lo puedes hacer sin que tenga que ser el último. Si asumes que tu terreno es el único que tienes, es el mejor de los que tienes, Arboleda nace con esa idea en una zona de muchísimo valor percibido, ¿no? Muy deseable,
muy cara, muy ajena del presupuesto del 97% de los habitantes de Monterrey, ¿no? Estás en una esquina muy importante, con un precio muy caro, completamente apartado de la realidad de lo que podrías hacer en ese terreno como negocio, ¿no? El precio en ese momento, todo el mundo decía, pues San Pedro vale $1,200 el metro cuadrado, para una casa o para lo que quepa. San Pedro hoy todavía no ha cambiado mucho, tiene una densidad de habitantes promedio de 30 personas por hectárea. Realmente no hay personas durmiendo en San Pedro. Y lo que Arboleda buscaba era primero justificar un negocio en un terreno muy caro y hacerlo suficientemente disfrutable para que alguien estuviera dispuesto a salirse de su casa de 4,000 o de 5,000 metros cuadrados, donde tienes prácticamente todo resuelto detrás de la barda y del portón de la cochera, a vivir en comunidad en un uso mixto. No, la verdad es que hay mucha teoría y hay muchas cosas que ya existen, pero en México, y no nomás en México, los segmentos económicos altos no les gusta coexistir por temor a muchas cosas. El primer reto de Arboleda fue cómo vamos a hacer, uno, para encontrar clientes, como en ese primer proyecto de Magma Towers, cuánta gente hay que pueda pagar qué productos. Entonces construimos una tabla de segmentos de mercado por edad y por ingreso para encontrar primero cuántas personas buscando qué tenían cuánto dinero disponible y a qué ritmo iban a empezar a crecer. Esa fue la primera versión. Hubo en ese proyecto casi 80 consultores. Nosotros éramos uno de ese ejército de consultores. Había expertos en absolutamente todo, desde cómo se diseñaba el estacionamiento del componente comercial hasta temas muy críticos en ese punto como la seguridad, los protocolos de emergencia. Entonces nosotros entregamos esa primera parte y empezamos de ahí a colaborar con el resto de consultores y de arquitectos para armar este rompecabezas que resolviera primero que existiera un mercado, después que ese mercado fuera lo suficientemente dinámico para absorber un inventario en el tiempo, que el producto que los arquitectos estaban diseñando tuviera claro el presupuesto máximo de construcción y que el equipo comercial tuviera la suficiente información para conectar el deseo del comprador con la capacidad diseñada del edificio, con el tiempo, con las condiciones del banco que generaban un entorno como el que hoy conoces. Hubo experiencias bien padres como explicarle al desarrollador y justificar la decisión de hacer un parque central, que además tenía que ser público. En el 2012, que Monterrey tenía una crisis de violencia terrible, creo que las más difíciles y las que más nos han enseñado como ciudad a cómo vivir. Y al final, la teoría de todos estos estudiosos del urbanismo y de la sociología y de la antropología era entre más mamás viendo desde la ventana de su casa hacia el parque, más seguro va a ser ese parque, no es el que tiene más policías. Y entre más haya vida y entre más haya cosas pasando, menos va a haber violencia y menos va a... Y eso es realmente lo que pasa en Arboleda y en todos los proyectos de uso mixto, ¿no? No hay proyecto más seguro que el que tiene una mamá cuidando a su niño. No hay persona más valiente en este mundo que una mamá que va a defender a su hijo. Entonces, eso luego se transmite y hemos hecho proyectos en Escobedo, por ejemplo, en zonas de índices de violencia muy altos, en los que hacemos proyectos con espacio público. Animol es un proyecto que hicimos en 2014 en Escobedo, que tiene un componente público, una zona muy violenta de la ciudad, en la que Chili's opera una de sus mejores tiendas y podrá pasar lo que sea alrededor, pero como ahí están mis hijos, ahí me porto bien y ahí cuido y ahí valoro y ahí respeto y ahí hago menos fechorías que las que haría fuera. Entonces, los espacios realmente tienen esa capacidad de construir comportamientos distintos, pero para que eso suceda, pues tienes que hacerlos accesibles. Y ese fue el segundo eje de Arboleda. Tiene que haber espacio para todos o para la mayoría de las etapas de vida. Arboleda es caro, pero Arboleda puedes llegar a vivir siendo estudiante o puedes llegar a vivir siendo un adulto activo de 65 años o más que ya no tiene hijos en casa, pero todos pueden coexistir y para todos hay un momento y para todos hay un espacio y para todos hay un pretexto para coexistir y para caminar y para hacer ejercicio
y para en ese pequeño espacio de la ciudad, pues vivir como se supone que los humanos nos gusta vivir, expuestos al ambiente, que si hace calor sientas calor, que si hace frío, pues se siente rico ponerte un suéter, que si llueve te mojas, ¿no? Y eso es muy contrario a estas tesis de todo igual, todo uniforme, todo techado, todo confort, todo confort en teoría, ¿no? Y son ciclos y yo no tengo duda que los espacios cerrados interiores con climatización artificial van a regresar a estar de moda, ¿no? Pero pues Arboleda nos enseñó la forma en la que los abuelos vivían en Monterrey. Si tú comparas los elementos de la calle Madero en el centro de Monterrey o en la calle Morelos, pues realmente lo que pasa en Arboleda es exactamente lo mismo. Un espacio comercial en planta baja, muy anclado en experiencias y alimentos, donde la gente puede ir a pasear y a comprar, muy cerca de las zonas donde puedes vivir y trabajar, ¿no? O sea, la verdad es que hay muy pocas cosas por inventar. Hay más bien muchos elementos por integrar con la información correcta, que eso es lo que defendemos nosotros. Se vale hacer la locura arquitectónica que quieras, la locura estructural que quieras, siempre y cuando haya un mercado con la capacidad de comprarlo y de cuidarlo, ¿no? Pues Arboleda ha sido, yo creo que de los proyectos más retadores que hemos tenido y las experiencias más gratificantes y de las relaciones más intensas e interesantes, ¿no? Oye, y bueno, platícame un poco más, ¿para dónde va? ¿Cómo ves Prosperia en 20 años, 30 años? No sé, la verdad es que si me hubieras preguntado hace 18, tal vez la respuesta hubiera sido que yo para entonces estaría desarrollando inmuebles y estaría haciendo cosas muy lejanas a tener una concentración en el TEC de Monterrey. Creo que la dinámica inmobiliaria de la industria, no nada más la nuestra, todas las industrias están pivoteando a cosas muy diferentes. Las empresas de consultoría, como las conocíamos hace 20 años o hace 15 años, en nuestros orígenes, pues, hoy son muy diferentes, ¿no? Hoy una aplicación de inteligencia artificial te puede generar 60 o 70% de la estructura que un consultor le hubiera tomado 6 meses en 3 minutos, ¿no? Y para alguien con la suficiente información y las preguntas suficientemente claras, hoy existen herramientas que hacen que el modelo de consultoría típico, pues, sea obsoleto, ¿no? Hoy no quieres quien te diga en una presentación cuáles son los pasos que debes de seguir. Hoy lo que necesitas es acompáñame en el proceso de crear y de hacer que el resultado suceda, y es un poquito más de involucramiento. Eso hace que las empresas consultoras tengan que ser mucho más compacto su espectro de atención. Entonces creo que, y hacia allá estamos nosotros yendo, mucho más involucrados en la co-creación y el co-desarrollo de estos productos, muy concentrados en planes maestros. O sea, cada vez tenemos menos capacidad de atender proyectos aislados. No hemos trabajado y seguimos muy activos trabajando con gobiernos, trabajando con las ciudades, trabajando con las universidades y trabajando con dueños de grandes superficies, buscando cómo integrar ese gran suelo al resto del tejido de las ciudades. Entonces, pues creo que por allá va a ser una de las avenidas. Definitivamente la academia y los planes de entrenamiento de las nuevas generaciones es algo que estamos muy activos. La concentración es uno de esos esfuerzos, pero tenemos también material o proyectos educativos de cursos, de más que cursos de entrenamiento. O sea, de nuevo, mi experiencia personal y profesional, mucho del TEC, es desarrollar competencias que puedas medir. O sea, no es llevar un curso de un contenido, sino asegurarte de que puedes resolver un problema, ¿no? Y eso lo estamos haciendo también mucho. Mucho el tema de temas de política pública, es algo en lo que me estoy involucrando yo en lo personal con un equipo muy selecto y de Prosperia, en ayudar a nuestras autoridades a entender cosas que a lo mejor hoy están poco entendidas, ¿no? Quitarle un poquito, dejar de satanizar la densidad, dejar de satanizar la peatonalidad, ayudarlos a entender con datos, ¿no? Con información. Creo que hacia allá los próximos 5 o 6 años van a ser un proceso interesante.
y en la estructuración de proyectos que hoy hacen mucha falta en muchas zonas. O sea, espacios comerciales, espacios de uso mixto, vivienda en renta. Creo que hay mucho dinero, hay mucho suelo y hay mucha necesidad de esos tres productos en México que ahí también quisiéramos estar mucho más involucrados en usos mixtos, planes maestros, vivienda en renta y espacios comerciales. Eh, Creo que son los cuatro ejes donde las cuatro zonas de cacería donde quisiéramos estar en los próximos años. Y bueno, ya para finalizar, ¿cuáles serían tus mejores consejos? Si tuvieras aquí a 200 ingenieros civiles que van a egresar o que están viviendo los primeros años de ingeniería civil, ¿qué les dirías? Híjole, que experimenten académicamente y personalmente cualquier locura que se les pueda ocurrir. O sea, la verdad es que la vida profesional es muy amplia, es muy vasta, y para mí experimentar, probar el modelo académico actual del TEC te permite hacer eso. O sea, te permite experimentar de manera muy profunda actividades que siempre puedes vincular, si quieres, con la ingeniería civil. Esa es una. La otra, híjole, sí creo que hace falta reconocerse o que se autorreconozcan como esta élite de la que forman. Por mérito o por resignación, como sea. O sea, representan menos del 1% de la población del país. Tienen herramientas que menos del 1% de la población de Latinoamérica va a tener y tienen enfrente la posibilidad de realmente cambiar el mundo. Hay universidades que lo hacen mucho y hay algunas que abusan, pero creo que el TEC tiene esa capacidad en sus alumnos, en sus ingenieros, en sus estudiantes, y hay mucho que se tiene que hacer. Y creo que vale la pena como que se den una palmadita en la espalda y decir, pues no quería, o sí quería, o no me lo merezco, o sí me lo merezco, no importa, pero ya estoy aquí. O sea, ya estoy en una posición que me va a permitir ser muy relevante, para bien o para mal, y que exploren y que la ingeniería civil no nomás es tierra, sol, Máquinas. hay mucho que se puede hacer. Hay Sí, mucho no. que se puede Pues hacer. excelente. Y bueno, ahorita próximamente volvemos a invitar para que nos platiques sobre cómo hacer ciudad. Encantado, Desde tu encantado. punto de vista, Nos van a crucificar los urbanistas y nos van a crucificar, pero creo que desde el punto de vista del fundamento de mercado, no del deseo formal. Hay mucho que podríamos compartir y platicar horas y horas y horas de en qué creemos y cómo hemos resuelto retos en el pasado. exacto, yo creo que ahí está lo importante, ¿no? No es algo que dices, ay, pues podría ser muy bueno resolverlo teóricamente, sí, ustedes ya lo han resuelto, ¿no? Entonces, creo que en México y creo que toda Latinoamérica tenemos ahí un desorden en las ciudades, que bueno, que el componente numérico podría ser un buen, una buena ayuda, ¿no? Definitivo. Y aprovecho para hacer dos comerciales si me da Adelante, chance. adelante. Uno, sé que muchos estudiantes del tecnológico, muchos ingenieros nos ven, te siguen. Invitarlos a la concentración en inteligencia inmobiliaria que en el TEC se da para los chavos de su último año, Séptimo semestre. de su séptimo semestre. Este año tuvimos casi 70, de los cuales 6 se integran a las filas de Prosperia con una pasión y con un conocimiento que ya quisiera yo haber tenido hace, no 18, hace 8 años, ¿no? Esa es una. Y la otra, esto tiene que ver con el hacer ciudad. O sea, aprovecho para invitarlos a que lean el blog de Prosperia, que vean el material. Compartimos un montón de información, documentos, y a mí me da mucho gusto de repente toparme ingenieros más jóvenes que de repente es gracias porque el artículo del blog de tal mes, tal año me ayudó a definir cuánto pagar por el terreno ahora que estoy trabajando en X desarrolladora. Entonces hay mucha información ahí. En verdad hacemos mucho trabajo para publicar cosas y para compartir información que creemos que es valiosa en este cambio de mentalidad de lo que un ingeniero hace y la manera en la que debemos pensar un negocio inmobiliario y una ciudad moderna. Entonces aprovecho y meto esos dos Sí, golecillos por ahí. de hecho, bueno, pues que sigan tus redes, @Héctor de Prosperia en todas las redes sociales, en LinkedIn, prosperia.mx en la página de internet, y a las órdenes para cualquier cosa. Me disfruto mucho compartir experiencias, compartir información. Mándenme un mensaje, mándenme un correo con la pregunta que sea, trato de responder
todos, aunque a veces se complica, pero de nuevo, otra vez, no me gusta este personaje del consultor lejano, ausente, ¿no? Entonces, feliz de compartir sobre todo con las generaciones nuevas de Exatex y de no Exatex. Ok, pues excelente. Pues muchas gracias, Héctor. Gracias. Y con esto cerramos. Y otra vez, síganos ahí en YouTube, en Spotify. Suscríbanse, sigan las redes de Héctor y sigan las redes de Born to Build. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Episodio presentado por Constructora GRCC y Grupo Ingeniería y Arquitectura.